Ahí está grabando. Uy, me parece que hace mucho calor. 17 grados hay de temperatura. Pero, hola Nazario, buenas tardes. Pero vieron que el fin de semana se viene bajito de nuevo. Resulta de que la química, nosotros parece de que la hemos estudiado, bien, como siempre. O sea, abstracta, sin aplicar. Pero creo que hemos cambiado ese enfoque, tratando de hacerla un poco más amena, donde ustedes pudieran ver para qué estudiamos distintos temas. Cada tema que fuimos explicando, bien, fuimos haciendo una forma piramidal de complejidad, fuimos construyendo desde una base sólida para entender qué era la materia. Después vimos sus propiedades, bien. Después vimos la definición de sistemas materiales. Y cuando le dimos un nombre a cada tipo de materia que conocemos, de las diferentes formas de materia, dijimos que esas se llaman sustancias. Y hablamos de sustancias simples, las formadas por un único tipo de moléculas, perdón, de átomos, mil disculpas, y eh, otro que era el formado por las sustancias que llamamos compuestas, o sea, formadas por más de un tipo de moléculas, salvo las moléculas de los elementos. Bien, recuerden que hay moléculas de hidrógeno, oxígeno, bromo, que están formadas por dos átomos del mismo elemento. Bien, resulta que después vimos o fue necesario cambiar el punto de vista de esta química. Comenzamos viendo todo esto desde el punto de vista macroscópico. Veíamos con nuestros ojos todas estas propiedades que tenía la materia. Bien. Y después tuvimos que hacer un cambio para tratar de ver si podemos entender la composición, o sea, la naturaleza interna de la materia. Y ahí nos topamos con el gran problema de que la composición de la materia tiene como partículas responsables a átomos, ¿bien? Y moléculas. Los átomos son elementos, perdón, la menor unidad de un elemento. ¿Y cuántos elementos hay en la tabla periódica? 118. O sea que cada elemento de la tabla periódica va a estar formado por un único tipo de átomos. Los de hidrógeno se diferencian de los de helio, por ejemplo, en una cosa solamente, ¿bien? No en el tipo de partículas, ¿bien? Sino en la cantidad de partículas. Pero ¿qué partículas y en dónde? De acuerdo a las teorías que nosotros estudiamos, sabemos que el átomo moderno tiene un núcleo sumamente denso, significa sumamente chiquitito, bien, muy pequeñito, en comparación con todo el volumen del átomo. Imagínense que el átomo es esta habitación de mi departamento, bien, y acá ponemos una cabecita de alfiler en el medio y yo la sostengo. Y digo, ¿qué relación hay entre el volumen de esto y el volumen de esto? ¿Qué tengo que hacer? Calcular los volúmenes. Bien, por ejemplo, esta casa tiene 5 metros, 6 metros por 2 metros. eh, Ahí tenemos 10 y 3 metros por este lado. Tenemos 30 metros cúbicos. Bien. ¿Y cuántos metros cúbicos tendrá una cabeza de alfiler? 0,00000. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Supónganse, vamos a dividir
quedó de otra clase. Para saber la relación, vamos a tener que dividir volumen del átomo sobre volumen, volumen del átomo sobre volumen del núcleo. Entonces, la casa, que sería el átomo, tiene 30 metros cúbicos. Y la cabeza de alfiler, bien, tiene, pongámosle, 10 a la menos 5, o podemos seguir siendo más exacto, 10 a la menos 10 metros cúbicos. Bien, eso significa que es igual a 3 por 10 por 10 a la 10, bien, metros cúbicos se va, dividido en 1. Bien, entonces tenemos 10 a la 10 y 10 a la 1 es 3 por 10 a la 11 dividido en 1. O sea, mi relación es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 1. ¿Y esto cuánto es? Ahí tengo 1.000.000. Y estos son 300.000. O sea, la relación entre un tamaño o un volumen y otro es de 300.000 millones a 1. ¿Bien? O sea, ¿cuántas veces más grande el volumen del departamento que el volumen de la cabeza de alfiler? 300.000 millones de veces. ¿Bien? Entonces, aproximadamente la relación entre el volumen del átomo y el volumen del núcleo es más grande. ¿Bien? Es de casi 1 trillón a 1. ¿Bien? Entonces, en ese mundo tan pequeñito y tan vacío, tenemos en el núcleo que viven los protones y los neutrones. ¿Bien? ¿Y qué es lo que hace que el átomo de hidrógeno tenga la característica y que digamos, sí, esto es hidrógeno? En cambio, el helio, decimos, no es hidrógeno, es helio. ¿En qué lo diferenciamos para poder hablar de hidrógeno y de helio? ¿Cuál es la diferencia entre un átomo de hidrógeno y un átomo de helio? ¿Alguno me la puede decir? Su peso. No, porque hay un isótopo del hidrógeno que tiene el mismo peso que el helio. ¿Qué es lo que hace que pueda ordenar los elementos de la tabla periódica en la tabla periódica? ¿Qué me dice que el hidrógeno está primero, después sigue el helio, después viene el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno? Su electronegatividad. No, nada que ver, chicos, qué vergüenza. Número atómico y que ¿El qué? le das ¿De qué dijiste, Gustavo? Del repetilo. número atómico Exactamente, el número atómico. ¿Y qué es el número atómico? y la cantidad de electrones que tiene. No, electrones no. Porque si perdería, entonces los aniones son otras moléculas, son otros átomos. La cantidad de protones. De protones, muy bien, la cantidad de protones que hay en el núcleo. Eso me da la identidad. Bien, el número de protones, eso es lo que dice que una sustancia elemental es ella y no otra. Bien, ¿cuántos hay en el hidrógeno? 1. ¿Cuántos hay en el helio? 2. ¿Cuánto hay en el litio? 3. ¿Cuánto hay en el berilio? 4. ¿Cuánto hay en el boro? 5. ¿Cuánto hay en el carbono? 6. ¿Cuánto hay en el nitrógeno? 7. ¿Cuánto hay en el oxígeno? 8. ¿Cuántos hay en el flúor? 9.
¿Cuántos hay en el neón? 10. Bien. La cantidad de protones en el núcleo es el que da la identidad. ¿Mm? Es el que da la identidad, no otra cosa. Bien. Resulta que en el núcleo tengo carga positiva y uno de los principios universales cuando estudiamos la materia es que la materia es eléctricamente neutra. Entonces, por eso tiene partículas de carga opuesta. ¿Dónde viven? En la periferia. Bien. Cuando se hicieron los modelos, cada modelo atómico, bien, de los llamados modernos, bien, después del modelo de Rutherford, que él fue el señor que ideó el núcleo, bien, él dijo, en el centro del átomo, bien, va a vivir ¿quién? O se va a encontrar ¿quién? El núcleo. Y allá ¿quiénes van a vivir? Los protones y los neutrones para que los protones no se peleen. O sea que los neutrones tienen que tener carga. ¿Bien? Si no, justamente al no tener carga, ellos se ponen delante o entre dos átomos, disculpen, entre dos protones y evitan el efecto de repulsión. Ahora, la carga negativa, ¿dónde se encuentra? Como les dije, en la periferia. Y en la periferia, esas partículas, ¿cómo se llaman? Ahora sí, el número, perdón, esas partículas se van a llamar electrones. Y el número, para el caso de un átomo neutro, va a coincidir con el de protones. ¿Bien? Entonces, si yo hablo átomo de hidrógeno, tiene un protón y un electrón. Átomo de helio tiene 2 protones y 2 electrones. Átomo de litio tiene 3 protones y 3 electrones. Fíjense que no hablo del número de neutrones, ¿bien? Porque no influye. ¿En qué no influye? En la carga eléctrica. Pero ¿en qué sí influye? En la masa atómica. ¿Bien? El peso atómico y la variante que podamos ver en un átomo de su peso atómico se va a deber a la existencia de los isótopos. ¿Y qué diferencia hay entre el deuterio, perdón, el protio, deuterio y tritio, que son los 3 isótopos del hidrógeno? ¿Alguien me lo podría explicar? ¿Por qué existe el deuterio, que tiene masa 1? ¿Por qué existe, el protio tiene masa 1? El deuterio tiene masa 2, o sea, A igual a 2. Y el tritio tiene masa igual a 3. ¿Bien? Pero en los 3 casos hay un protón y un solo electrón. ¿En qué se diferencian? Las respuestas se las dije hace 5 minutos. Claro, yo tenía macheteado que todos tienen un protón. Un protón, el protio. El Sí. deuterio tiene un protón más un neutrón y el tritio tiene un protón y 2 neutrones. Exactamente, muy bien el machete, lo has escrito bien. No te preguntaba otra cosa, te preguntaba eso exactamente. Exactamente eso. Bien, ¿quedó un poquito más claro? Los isótopos se deben al número de neutrones, nada más. Ahora, después que entendimos eso, tuvimos que ver que los compuestos, las sustancias compuestas, se forman por unión entre los átomos. ¿Y cómo se unen los átomos? Bien, ¿quiénes son los protagonistas de la unión entre los átomos?
¿Quiénes son los responsables? ¿Qué partículas son los responsables de que dos o más átomos se unan? ¿Qué Los partículas? electrones. ¿Ah? Los electrones. Los electrones, porque están justamente en la periferia. Para eso están. Y justamente hay muchos en la periferia. Bien, los que están más cerca del núcleo se llaman de core o de corazón. Bien, ¿esos sirven para formar enlaces? Los que están más cerca del núcleo. No, los que están más afuera. Exacto. ¿Y cómo se llaman entonces los de afuera? Yo les enseñé una palabra que se llama valencia y es la capacidad de poder unirse a otro elemento. Bien. Y hablamos de valencia como el número de orbitales semillenos o semivacíos que podían compartir electrones en el caso del enlace covalente. Y en el enlace iónico veíamos que un átomo que está muy cerca de un gas noble tiene dos posibilidades. Bien, si es posterior, ya en una ubicación posterior a la del gas noble, ¿qué le conviene? Perderlo a ese electrón, o sea, transformarse en un ion. Y si está muy cerca, pero antes, en una posición anterior al gas noble, ¿qué le conviene? Ganar un electrón o más electrones. Bien, entonces eso genera enlaces iónicos que son uniones electrostáticas. Una carga positiva se une con una carga negativa a través de interacción electrostática. Y en los enlaces covalentes, ¿qué pasa? Dos átomos se unen compartiendo un electrón cada uno. Y eso me da el enlace covalente. Bien, covalencia, comparten la propiedad de tener un electrón y llegar a adquirir la configuración de gas noble. Entonces, si yo les pregunto a ustedes o alguien les pregunta, che, ¿por qué los átomos se unen? Y porque de esa manera están todos felices y contentos porque adquieren una característica que los hace feliz. ¿Cuál es? Y parecerse a los gases nobles. Listo, ya está. Esa es la respuesta. Más sencilla, échenle agua. Bien. Entonces vimos eso. Después que vimos eso, tuvimos que aprender que los elementos de la tabla para formar compuestos se tienen que unir, ¿bien? Y cada uno de las cantidades que forman la molécula está representada por una letra que simboliza el elemento. Agua, ¿bien? Nosotros usamos la simbología hidrógeno, o sea, H mayúscula, con un subíndice 2, y el oxígeno con un subíndice 1, que por convención no se dibuja. Bien, no se dibuja el número 1. Pero entonces, ¿cuándo hablamos de agua? Y cuando nosotros tenemos una fórmula donde hay dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo dos hidrógenos y dos oxígenos? ¿Es agua? No. Bien. La fórmula del agua dice que hay dos hidrógenos y un oxígeno. Si aparecen dos oxígenos, bien, ya no es agua. Será otro compuesto parecido, distinto, semejante, no sé, pero no es agua. La fórmula no me está diciendo de que sea agua, porque la fórmula del agua es solamente la que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por lo tanto, ¿era necesario aprender la simbología? Sí, tengo que saber escribir un compuesto para poder saber quién es. Bien, yo quiero saber el compuesto entre carbono e hidrógeno. Y hay muchísimo. Bien, pero si yo digo metano, ¿bien? Y el metano es un compuesto que tiene una fórmula
con un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Bien, y es el único que puede tener el nombre de metano. Y se formó porque el carbono necesita unirse a 4 átomos de hidrógeno para alcanzar la característica de gas noble, y el hidrógeno, y cada hidrógeno de esos 4, la característica de distribución electrónica del helio. Y así sucede en todas las moléculas. Una vez que hice eso, ahora puedo hacer cálculos. ¿Qué significa? Puedo predecir cuánto voy a tener en las reacciones químicas de producto, o para una determinada cantidad de producto, cuánto necesito poner yo de reactivos. Ajá. O sea, me permite hacer cálculos. Y esos cálculos, ¿qué me estarán diciendo? Y me están dando relaciones entre la cantidad de materia, la masa de la materia, el volumen de la materia, ¿bien? Y, ¿qué más? Las cantidades estequiométricas, o sea, la cantidad y la proporción en que reaccionan los reactivos para formar los productos. El hidrógeno, que en estado natural es una molécula, porque habíamos hablado de que molécula tiene que ser 2 átomos distintos. La excepción a esta regla son los elementos. La molécula de hidrógeno está formada por 2 átomos de hidrógeno y la molécula de oxígeno por 2 átomos de oxígeno. Bueno, reaccionan entre sí y hay que equilibrar o balancear para que se cumpla el principio de masa. Bien, y una vez que sucede esto, yo veo que los reactivos reaccionaron entre sí para formar un producto, pero la masa de ellos antes de la reacción es igual a la masa después de la reacción. Perfecto. Entonces, estoy aprendiendo a conservar la masa, o sea, aplicar el principio de Lavoisier. Resulta que después dije, me estoy yendo, pero no sé cuáles son los estados de agregación de la materia y qué sucede en cada uno de ellos. Resulta que tuve que estudiar los gases y las leyes que permiten definir el estado gaseoso. Bien, tuve que estudiar los líquidos, y entre los líquidos metí una cosa muy particular que se llaman los sistemas dispersos, donde generalmente siempre, no voy a decir siempre, donde generalmente voy a encontrar sustancias en estado líquido. Bien. Y resulta que esas sustancias que van a estar dispersas van a hacer que este sistema, que puede ser monofásico, si es homogéneo, o bi, tri, tetra, si es heterogéneo, esté formado por distintas sustancias. Bien. Esa sustancia que se dispersa, generalmente la que está en menor cantidad, se llama soluto, y el que dispersa, solvente o disolvente. Después vimos los sólidos y hablamos sólidos cristalinos, sólidos amorfos, hablamos de sólidos metálicos, sólidos no metálicos. Bien. Después, al terminar esto, hablamos de los equilibrios. ¿Qué es un equilibrio? Es cuando yo tengo una reacción química que puede tener la energía suficiente para volver a su estado original. Si un reactivo A más 1B me da C, bien, C también puede regenerar A y B. Entonces, cuando se igualan las velocidades de formación de C y de descomposición de C, bien, yo digo que hay un equilibrio. Bien, para poder entender ese equilibrio uno tiene que saber un poco de termodinámica. Nosotros nos quedamos con que el universo dice, hay reacciones o hay procesos que van a ser espontáneos.
¿bien? Significa de que se van a dar. Nosotros no lo podemos impedir, ¿bien? Pero hay otros que va a costar mucho que se den o directamente no se dan, pero los humanos con el tiempo fuimos descubriendo formas de que algo que era no espontáneo, hacerlo a la fuerza espontáneo. ¿Bien? Ahí, ¿qué vimos? Vimos sustancias que tienen sabor acre, picante y que se llaman ácido. Vimos 3 teorías, la de Arrhenius, la de Brøndted y la de Lewis. Bien. Vimos un esbozo y después aprendimos a usar una escala que me dice cuándo una sustancia la puedo llamar ácida, cuándo la puedo llamar neutra o cuándo la puedo llamar básica o alcalina. Bien, para eso tuve que aprender a calcular un parámetro, una función que es un logaritmo. Bien, y ese logaritmo es el que me va a decir si esa sustancia tiene características de ácido, o sea, si se parece al jugo de limón, al jugo de naranja, al fluido del estómago, si se parece al vinagre, que son ácidos. O si son si son neutros como el agua pura, bien, por ejemplo, el agua destilada, o son alcalinos como el agua de jabón. ¿Saben a qué me refiero con el agua de jabón? A la que las mamás o las abuelas llaman lavaza. La lavaza es el que tiene el jabón o detergente que lavó la ropa. Bien, o una solución de bicarbonato de sodio, o una solución de amoníaco. Todos esos tienen valores de pH mayor que 7 y se llaman sustancias básicas o alcalinas. Y por último, aprendimos de que hay una tendencia de átomos a querer perder electrones, y no me estoy refiriendo justamente a los elementos del grupo 1 y del grupo 17, sino voy a buscar elementos que están en el centro, voy a buscar elementos del grupo de los de transición y de transición interna, y resulta que ahí me voy a dar cuenta de que hay algunos átomos que les encanta estar reducidos, ¿bien? O sea, haber ganado electrones y estar felices, ¿bien? Y otros que les encanta perder electrones, ¿bien? Y estar oxidados. Y ahí nace lo que se llama reacciones de óxido-reducción. Alguien se oxida, pero sí o sí necesita de que alguien reciba los electrones, o sea, alguien que se reduzca. ¿Bien? El que se reduce recibe el nombre de oxidante, ¿bien? Y el que se oxida recibe el nombre de agente reductor. Aprendimos que hay un tipo de reacción redox que debemos mantener fuera de los metales ferrosos o aleaciones ferrosas, que es la corrosión. Bien. Y la tecnología moderna cada vez utiliza más la electricidad. Bien. Y la electricidad puede o provocar una reacción o la electricidad ser provocada por una reacción eléctrica. Entonces, justamente el oxígeno del aire, el agua, las sales, ¿bien? ¿Qué hacen sobre los metales? Producen reacciones donde se produciría electricidad, pero como no tenemos conductor, queda ahí. Y necesita de otras para completarse. Y esto llamamos corrosión. ¿Bien? Corrosión, herrumbre. ¿Bien? Fíjense que recibe el nombre de herrumbre y también la llaman orín. Bien, por favor, orín y orina no son lo mismo. Bien, la orina es el producto líquido que los mamíferos
usamos para liberar el exceso de nitrógeno y sustancias tóxicas. Bien. ¿Y qué es el orín? El herrumbre, el óxido que se forma sobre los metales ferrosos. ¿Mm? Ojo, la orina es femenina, el orín es masculino. Bien, el orín es inorgánico, es un producto inorgánico, y la orina es un producto orgánico. Bien. Entonces, una vez que vimos esto, ahora vamos a ver con qué materiales se van a encontrar ustedes algún día en su carrera. Bien. Y resulta que vamos a ver unos que son muy necesarios porque sin ellos el mundo no existiría. Bien. El hombre es hombre moderno, y ustedes me van a decir, ¿por qué moderno? Si el fuego lo descubrió hace 25.000 años. Moderno no significa nuevo, significa que se sigue usando algo. La moda, bien, cuando dice va la moda o está de moda, significa que se usa. No es que sea nuevo. Fíjense cómo las modas se reeditan. Cuando yo era niño se usaban los pantalones Oxford o pantalones pata de elefante. Y sin embargo ahora también se vuelven a usar. ¿Bien? Y eso no significaría de que lo viejo lo traigo a lo nuevo. Entonces, ¿por qué le digo moda? ¿Por qué? Porque se vuelve a usar. Lo que se usa siempre es lo que está de moda. Entonces, el hombre moderno es el hombre que le gustó tanto el fuego que no lo abandonó más. Lo sigue usando después de 25.000 años. ¿Bien? Y eso le permitió cambiar. Los alimentos ahora eran más fácil de tragar, bien, de consumirlos. Estaban con sus proteínas o sus azúcares o sus grasas, más fácil para comerlo. Entonces, comió más, su cerebro creció, se vio fortificado, pudo pensar mejor y pudo hacer cosas más complejas. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar viendo los responsables de este tipo de reacción química llamada combustión, que no es más ni menos que una reacción de óxido-reducción, donde el agente oxidante es el oxígeno del aire. Bien. Oxígeno del aire cuando no necesitamos una alta temperatura o no necesitamos un determinado tipo de llama con su temperatura. Si no, tenemos que usar oxígeno puro. Bien. Eso me va a dar ciertas características que no son posibles de obtener con el oxígeno del aire. Pero la sustancia que va a actuar como reductor, o sea, la que se oxida, son los combustibles. Bien, y ahora vamos a entender qué es un combustible. Voy a presentar no es un PowerPoint, es un archivo de doc. Bien. A ver, acá una ventana, acá está. Fíjense, combustibles. La forma más habitual de producir calor es mediante una reacción exotérmica de un combustible con oxígeno. Por lo tanto, es una reacción de oxidación. La reacción se produce de forma rápida y con llama en la mayoría de los casos. Bien. La llama se debe a las altas temperaturas que ocasiona el desprendimiento de calor, el cual produce la incandescencia de los productos de la reacción. El aporte del oxígeno necesario para la combustión se puede llevar a cabo directamente con oxígeno puro, con aire atmosférico que tiene un 21% en volumen de oxígeno, o bien con aire enriquecido con oxígeno. Bien, pero siempre es necesario para hablar de combustión. El oxígeno, sí. Si voy a hablar de combustión con llama, bien,
sin ninguna aclaración, estoy hablando de la combustión con oxígeno. Pero si yo voy a hablar de una combustión donde se va a formar una llama, pero esa llama no implica la actividad de oxígeno, voy a tener que decir que es una reacción con un átomo en particular que sea oxidante. Por ejemplo, los hidrocarburos, que son combustibles, reaccionan con el cloro produciendo una llama o a veces una explosión, ¿bien? Y sin embargo, no es una combustión, ¿bien? Para que haya combustión, necesito, ¿bien? ¿Qué cosa? Combustible, el agente reductor, ¿bien? Y comburente, el agente oxidante, el oxígeno, ¿bien? Si hablamos de otro tipo de reacciones de oxidación, podemos encontrar el cloro, el flúor, bueno, ahí vamos a llamar con otro nombre, no le podemos decir combustión. ¿Qué son los combustibles? Son productos que a través de los siglos, milenios, millones de años, ¿bien?, han sufrido un cambio en su naturaleza y han pasado de estar en una forma oxidada dentro de un ser vivo hasta llegar a una forma reducida, ¿bien? ¿Qué significa reducida? Con un bajo estado de oxidación, ¿bien? O un estado de oxidación negativo. Resulta que eso es lo que facilita que una sustancia se oxide, que tenga o nivel o estado de oxidación cero o estado de oxidación negativo. Entonces, eso es lo que permite que una sustancia arda como combustible. Es una sustancia de naturaleza reducida, bien, rica en electrones. ¿Y qué tipos se formó en la naturaleza? Y hay combustibles que se denominan fósiles. ¿Y qué significa eso? Fósiles, que se encuentran en forma distinta a cuando eran parte de seres vivos, bien, y pueden encontrarse en forma sólida, líquida o gaseosa, bien. Por ejemplo, no vamos a ver esto de las propiedades generales, sino vamos a ver en sí cómo podemos estudiar en una forma, si ustedes quieren, les voy a dar, yo pensaba que hicieran cada uno el mismo trabajo. Les voy a dar la independencia de que elijan combustibles, una persona. No quiero trabajos grupales, ¿bien? Voy a tener el tiempo para leerlos a todos, así que quiero un trabajo independiente. Y cuando yo encuentre dos trabajos iguales, adiós, queda la regularidad nada más, no va a quedar la promoción. Así que ojito con copiarse. Les pido, por favor, que cada uno haga su trabajo, aunque escriba 2 o 3 renglones, pero quiero ver su producción. Bien, no compartir producciones. Entonces, no quiero trabajos iguales. Supónganse, uno de ustedes elige combustible. Bien, escribe combustibles de la forma que quiere y como quiere. Y otro también lo hace. Entonces, lo que pueden hacer es trabajar en conjunto y diferenciarse. Bien, a ver, ¿cómo lo pusiste vos? Ah, no, yo lo voy a poner de otra manera. ¿Cómo lo escribiste vos? No. ¿Y ese cuadro? Ah, no, no me gusta, yo lo voy a hacer de otra manera. Eso, lo que quiero es variedad, ¿no? Aunque sea el mismo tema. Fíjense que lo que se denomina combustibles sólidos, por lo general se los llama carbones. Bien. Y se pueden llamar carbones minerales a los que son fósiles. Y encontramos varios tipos. Antracita, con un 80% de carbono como mínimo. Bien.
es el que antiguamente se llamaba carbón de piedra, carbón de roca. Se usa mucho en los sistemas para producir calentamientos con alta temperatura en las fraguas. ¿Bien? Semiantracita con un 75% de carbono. Bien, es un carbón de piedra menos enriquecido en carbono. Los carbonos o carbones bituminosos, entre 65 y 40% de carbono, tienen un contenido de sustancias volátiles superior a las antracitas, pero menor contenido en carbono. Carbonos subbituminosos, ¿bien?, se caracterizan porque tienen mucho contenido de sustancias volátiles, ¿bien?, pero tienen menos contenido de carbono. Y después tenemos los lignitos, ¿bien? Y es una clase de carbón con menos contenido en carbono que los anteriores. En general tiene menor contenido también en sustancias volátiles que los subbituminosos. Y acá en los lignitos vamos a encontrar uno que se utiliza mucho en la región sur, en las Malvinas, ¿bien?, que es un tipo de carbono o carbón, ¿bien?, relativamente nuevo. Si hablamos de turba, una turba puede tener como mucho 200 años, o diremos como poco, 200 años, y como mucho 1000, 2000, 3000 años. ¿Bien? Son la que tiene menor cantidad posible y se asemeja mucho a una torta de barro, ¿bien?, con color oscuro por el carbono que tiene. Esta se tiene que dejar secar para que se evapore el agua, ¿bien?, y después encender. Como característica, produce mucho humo, ¿bien?, y no tiene mucho poder calorífico, no libera mucha energía en la combustión. Entre los líquidos vamos a ver que están las gasolinas, bien, muy utilizada en los motores a explosión o motores de explosión interna. Bien, comprende una gama de hidrocarburos que van desde 4 carbonos unidos en cadenas hasta 10 carbonos, bien, que reciben el nombre de acuerdo a la cantidad de carbonos. 4 butano, bien, 5 pentanos, 6 hexanos, 7 heptanos, 8 octanos, 9 nonanos y 10 decanos. Bien, estos son las gasolinas. Después hablamos de los turbocombustibles. Es para tipos de motores donde van a alimentar a una turbina, ¿bien? O sea, se van a quemar y los gases altísimamente calientes, ¿bien?, van a salir por un sistema de tubos, ¿bien?, y van a mover a hélices que generarán un movimiento giratorio, un movimiento circular, ¿bien? Y estos gases se van a eliminar a muy altas temperaturas. Y acá encontramos los querosenes, sobre todo los querosenes que son utilizados como nafta para los aviones que funcionan con turbinas. Después encontramos los gasoleos, ¿bien?, también llamados diésel. Los motores diésel, ¿bien?, o gasoleros, funcionan con este tipo de combustible que es sumamente viscoso, no demasiado purificado. Y por último, vamos a ver el fuel oil, que es mucho más denso, mucho menor poder calorífico que el diésel, ¿bien? Pero tienen un gran problema, que es que contienen sustancias impurificantes
como es el azufre, que tiene que ser eliminado porque a altísimas temperaturas el azufre, bien, podría oxidarse hasta trióxido de azufre y reaccionar con agua condensada y generar ácido sulfúrico, el cual destruiría los cilindros, los pistones y los émbolos de un motor. Y ahora los gaseosos reciben 3 clasificaciones o una clasificación en 3 familias. La primera, los gases manufacturados, nombrados como gas ciudad, por su traducción literal del inglés, city gas, ¿bien? Que realmente en nuestro país no recibe ese nombre. ¿Cómo lo llamamos nosotros? Gas envasado. ¿Bien? Gas envasado. Cada vez se debería utilizar menos, aunque en nuestro país, año 2021, todavía hay gente que no puede tener gas natural y tiene garrafas, gas envasado. La segunda familia justamente es la que corresponde al gas natural, ¿bien? El gas que es traído desde grandes bolsas donde se genera, ¿bien? Es un producto tan reducido como el petróleo, ¿bien? Y es traído desde esa zona de producción hasta nuestros hogares por sistemas de cañería a presión, ¿bien? O sea, sometidas a presión sobre el gas, que recibe el nombre de gasoducto, ¿bien? Fíjense que dice el gas natural es de origen fósil y se encuentra en la naturaleza en grandes bolsas de las que ha de ser extraído. Se distinguen diferentes clases según su procedencia. Gas de Argelia, gas del Mar del Norte, gas de Siberia. ¿Y en qué se diferencian estos? En la composición. Fíjense que en nuestro continente o en nuestro subcontinente, América del Sur, tenemos Bolivia con una gran producción de gas. Bien, Chile también produce gas, pero a veces escasea o es utilizado para otra cosa, entonces se ven obligados a comprarnos gas a nosotros, bien, para poder mantener su oferta para una demanda bastante considerable. Chile, si bien tiene una sola ciudad que supera el millón de habitantes, que es la ciudad de Santiago, la comuna de Santiago de Chile, bien, la región metropolitana, las otras ciudades que hay no superan los 500.000, 600.000 habitantes. Y me estoy refiriendo a la capital legislativa, que es la ciudad de Valparaíso, la que sigue en importancia, o tal vez mayor importancia económica, es Concepción, ¿bien? Son ciudades que no superan los 500.000 habitantes. En cambio, nuestro país tiene muchas ciudades que ya han alcanzado el millón de habitantes o están próximos a tenerlo. Bien, la gran diferencia de nuestro país con Chile es que nosotros tenemos todavía la posibilidad de acceder relativamente fácil al gas natural. Bien, mientras que en Chile eso es muy difícil. Como les dije, los gases también se pueden obtener del petróleo, pero si el petróleo es un líquido, ¿qué hacemos? Se lo somete a reacciones que se llaman cracking, ¿bien? O sea, ruptura en pedazos, y estos generan gases, ¿bien? Las empresas o las destiladoras, perdón, las destilerías en nuestro país que pertenecen a YPF, como producto del cracking se pueden formar gases como etano, butano, propano, ¿bien? Y esos van a ser los que van a formar la primer familia, ¿bien? O sea, ellos van a ser
lavados, bien, se le va a eliminar todas las sustancias que puedan ser corrosivas y en su reemplazo se le va a colocar una pequeña cantidad de una sustancia de olor muy desagradable para poder estar en condiciones de saber cuando hay una fuga de gas. ¿Bien? Y por otro lado, vamos a ver que estos se licúan en grandes bombas hasta obtener un líquido que es envasado en las garrafas o en los cilindros. Bien, y saben dónde también, en las zonas alejadas o a veces no tan alejadas, en los tanques con forma muy particular que se llaman cepelines. Bien, entonces esto es un gran vistazo, así, un gran y rápido vistazo a los combustibles. El que quiera tomar este tema lo puede hacer y puede elegir algún tema en especial y dedicarse a ampliarlo, que es otra cosa que está permitida. Por ejemplo, dos personas comienzan con la definición, tal vez que igual, pero uno de ellos se dedica a los combustibles líquidos y otro a los gaseosos. U otro, qué sé yo, alguien elige el gasoil y otro elige el fuel oil. Bien, y busca información del gasoil y del fuel oil y analizan las diferencias. Bien, los gaseosos pueden hacer un estudio de por qué Chile le cuesta tanto tener gas natural, bien, y sin embargo nosotros lo tenemos, con una economía que es un quebradero de cabeza. Entonces, esto es, a grandes rasgos, lo que yo pretendo que ustedes amplíen, tomen y amplíen para escribir un trabajo que les permita mostrar lo que han entendido de esta química. Bien, ustedes van a ser evaluados, me queda. El parcial que no pude tomar hoy porque era imposible, para mí era una falta de respeto tomarles un parcial si no hubo... Está bien, el viernes me dijeron que fueron algunos más a consulta. Pero no, sigues ir sin gente, o sea, sigue sin ir gente a las consultas con Adrián. Yo dije, llámenme si necesitan consulta, pasó el jueves, pasó el viernes, pasó el sábado, pasó el lunes, nadie llamó, nadie mandó mensaje, dije, bueno, se supone de que o han entendido todo, o no han entendido nada, o no se van a presentar. Bien, pero es muy bajo, para mí es un juego o un golpe bajo, tomarles un parcial si yo ni siquiera les orienté de los temas. Entonces, bueno, el parcial va a suceder el día lunes de la semana que viene. ¿Y cuándo vamos a tomar el otro? Espérense un minutito para poder ver, porque si no, no sé. Vamos a ver cómo es el cuento del revés. Calendario. Entonces, el día 28, lunes de la semana que viene, vamos a tomar el primer parcial. Perdón, el tercer parcial. Bien. Y el día 2, o sea, el fin de semana, el día viernes, bien, vamos a tomar el cuarto parcial. Para que en la semana del 5 al 8, bien, ustedes tengan recuperaciones. Que espero que no haya mucha gente para recuperar. Bien. Tengo bastantes alumnos aprobados. El primero creo que están todos aprobados, o bueno, falta la segunda del primero. Del segundo también. Los chicos que rindieron el primero de primera instancia y ya tenían el segundo van a rendir ahora el tercero. Bien.
no tienen escapatoria. Bien, y ya voy a atender cada caso, bien, en particular, qué debe, qué no debe. Por eso, el que tenga problemas, el que esté al día, ningún problema. El que deba parciales, lo vamos a ir viendo, lo voy a ir viendo caso por caso. Bien, entonces, lunes 28, tercer parcial. Bien. A ver, pensé que va a ser mucho más fácil si tomamos 3 problemas y 2 preguntas, chicos, porque si no, a ver, soy totalmente sincero, creo que si tomo 10 preguntas, 5 de teoría y 5 problemas, voy a estar hasta el 2500 y no sé si van a aprobar, porque veo que falta estudio. Bueno, no quiero ser causante de ningún tropiezo, ser el palo en la rueda de su carrera. Por lo tanto, no vamos a hacer un facilismo, pero vamos a hacer una bajada de bandera. ¿Bien? Lo vamos a hacer un poco más sencillo el parcial. 2 preguntas teóricas, ¿bien? Donde van a tener que responder verdadero o falso, o elegir una correcta e incorrecta, ¿bien? Y 3 problemas de estequiometría, ¿bien? 5 puntos. Cada punto, o sea, cada ítem que yo evalúe de los 5, cada pregunta, vale 2 puntos, ¿bien? Ahí vamos a ver cómo nos va, ¿bien? Yo les voy a escribir las estructuras de los compuestos, va a estar en el problema, ¿bien? A ver, ustedes deberían saber formular las ecuaciones y balancearlas, van a ser reacciones muy sencillas, pero bueno, si llegado el caso, bueno, los podré ayudar, pero llegado el caso, ¿bien? No se confíen en que directamente voy a poner, puedo dibujar la estructura del compuesto, ¿bien? Pero por lo menos necesito de que ustedes escriban los compuestos, la reacción y balanceen. Y nos queda para la otra, por eso ustedes saben muy bien que terminamos la semana pasada, tienen los tutoriales y la guía de problemas del tema 6, que fue subida o presentada en término para hacer esos problemas. Bien, no es mucho. Y de ahí vamos a tomar 5 preguntas para el cuarto parcial. Bien, y de ahí terminaremos. El mismo sistema del quizzes. Bien. Ahora, entonces vamos a pasar de combustibles, vamos a dejar de compartir acá y vamos a ver un poco sobre los materiales. Bien. ¿Qué materiales? Vamos a ver los materiales de uso, bien, en la industria, bien, que es la que ustedes van a tener que llegar a conocerlos. Fíjense que ustedes tienen, creo que hoy o el miércoles tienen un seminario de soldadura. Y en soldadura, ¿qué se ven? Materiales ferrosos unidos por un proceso donde un metal, generalmente hierro o acero, ¿bien? Se funde por el pasaje de altas temperaturas o de una llama, ¿bien? Y suelda 2 piezas de un mismo material, ¿bien? Eso le llamamos soldadura, ¿bien? Resulta que en esa soldadura nosotros vamos a tener que ver de qué está hecho los materiales que soldamos, ¿bien? Y de qué está hecho el material que suelda, ¿bien?
vamos a ver entonces materiales que se llaman ferrosos, ¿bien? O sea, materiales metálicos ferrosos. No vamos a ver otros, salvo alguna aleación como el bronce, ¿bien? Después vamos a ver cerámicos, ¿sí? Polímeros, ¿sí? Y antes lo daba, pero me parece que no es un tema tan interesante como estos otros que son de necesario uso en la industria, como son las pinturas o pigmentos. ¿Bien? Porque no es en sí una sola sustancia, sino son dos tipos de sustancias, plásticas, coloreadas, bien, pigmentadas, bien, y solventes, que pueden ser orgánicos o inorgánicos, bien, que solubilizan ese pigmento. Entonces vamos a comenzar con los materiales y las propiedades. ¿Qué son los materiales y materias primas? Bien, vamos a decir que las materias primas son los recursos naturales a partir de los que obtenemos los materiales que empleamos en la actividad técnica. A ver, fíjense una cosa. ¿Alguien sabe de qué está hecho el acero? ¿Qué es el acero? Primero, Yo recuerdo que ¿es un material ferroso? sí, Perfecto. Es un material ferroso. ¿Y cómo puedo diferenciar el hierro común del acero? porque el acero es una aleación del hierro y el carbón. Muy bien, esa es la definición. ¿Y cuáles serían entonces los recursos naturales, las materias primas, para obtener en un alto horno, obtener acero? Serían el hierro y el carbón. Sí, señor. El hierro, bien, puede venir de chatarra, bien, de hierro oxidado, de chatarra, o de mineral de hierro, óxido de hierro, bien. Y resulta que eso, cuando lo funda y lo reduzca, ¿bien? Después lo voy a combinar con el carbono para formar una solución de carbono en hierro. ¿Bien? Y con unas ciertas características también están los hierros en particular, o hierros particulares, perdón, aceros particulares, acero al vanadio, acero al cromo, acero dulce, acero quirúrgico, todas las variedades industriales de aceros que van a necesitar, además de componentes naturales o que sus materias primas sean hierro y carbono, vamos a necesitar también otro tipo de metal para cambiar las propiedades del producto. Y entonces, ¿qué son los materiales? Son los productos útiles para la actividad tecnológica que se obtienen de la transformación de las materias primas. Entonces, esta es la definición que vamos a tratar de usar, ¿bien? O tener en un cuadrito, ¿bien? En nuestro estudio, en nuestro escritorio, en nuestro trabajo, ¿bien? ¿Qué hago yo como técnico en mantenimiento industrial? Voy a trabajar con materiales para lo cual necesito conocer su origen, su composición, ¿bien? Para poder saber cómo puedo arreglarlo, cómo puedo repararlo, cómo puedo cambiarle su forma. Por lo tanto, yo necesito saber o tener un conocimiento mínimo o básico de ciencia de los materiales. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos, bueno, este es un ejemplo que salió mal el PDF,
Y vamos a hablar de tipos de materiales tecnológicos directamente. ¿Por qué? Porque los otros son materiales, ¿bien?, que pueden ser utilizados o que son de distinto origen, ¿bien?, y pueden ser utilizados no solo en la industria, ¿bien?, no solo en la tecnología. Entonces nosotros nos vamos a restringir un poquito más a la tecnología. ¿Mm? Por ejemplo, el gusano de seda con la proteína que produce el gusano, que no es más que una larva de la futura mariposa, ¿bien? ¿Qué va a hacer? Resulta que esta señora, no estoy compartiendo nada. Eso le iba a decir, profe. Nadie, qué tarado. Dije yo, qué raro que que no veía la letrita azul. Ahí está. Un minuto. Bien. Tipos de materiales que pueden estudiarse son muchos. Bien. Por ejemplo, como les decía, la seda. La seda se obtiene a partir de una proteína y esa proteína después se va a poder hilar. Y cuando se hile, se va a poder tejer. Bien. Y eso va a dar un tipo de tela, ¿bien?, que va a poder cortarse, coserse para dar justamente el producto final, que es una prenda de vestir. ¿Se puede considerar una pieza tecnológica? Sí, bien, pero generalmente no es un proceso industrial como los materiales realmente considerados tecnológicos, ¿bien? Entonces, ese tipo de material no lo va a utilizar o no lo vamos a ver porque no implica soldadura, no implica cortes, no implica altas temperaturas, un tipo de tratamiento particular. Eso lo dejamos de lado. Vamos a ver solamente los materiales tecnológicos. Y para ello vamos a decir que vamos a ver las maderas, los plásticos, los metales, los pétreos, ¿bien?, que algunos también le llaman áridos, los cerámicos y los textiles. Fíjense cómo aquí sí entra el estudio de, nosotros no lo vamos a ver a los textiles, pero sí se pueden incluir dentro de lo tecnológico, ¿bien?, en la parte de confección de la tela, no en la tela misma, porque eso no implica una tecnología. Bueno, también implica una tecnología. ¿Para qué vamos a negar? Entonces, vamos a ver. Madera se obtiene de la parte leñosa de los árboles. ¿Y alguien sabe o ha escuchado alguna vez cuál es el principal componente de la madera? La celulosa. Muy bien. La celulosa es un polímero de un azúcar simple que es la glucosa, ¿bien? Y se diferencia del almidón por la forma en que se unen estas unidades de glucosa para formar la gran cadena polimérica, ¿bien? Si se unen de una manera que tiende a hacerse como si fuera una hélice, o sea, un cilindro con un paso de rosca, ¿bien? Eso va a ser almidón, ¿bien? En tanto que la celulosa va a formar largas fibras, ¿bien?, muy delgadas que se agrupan en haces, ¿bien?, hasta terminar formando los paquetes de fibras de la celulosa. Bien, resulta que esta celulosa está cubierta por otras sustancias como son los lignanos, que es otro tipo de azúcar, también polimerizada,
las ligninas, bien, y las hemicelulosas. Todos son estructuras complejas, ¿ya? ¿Para qué se utiliza la madera? Originalmente y durante mucho tiempo se utilizó como combustible, ¿bien? Pero una vez que fue reemplazada por los combustibles, llamémosles industriales o tecnológicos, fósiles, ¿bien? Los gases y los combustibles líquidos, la madera empezó a usarse para otra cosa, ¿bien? En la construcción de muebles, en la construcción de hogares, bien, y todo hecho a partir de madera. Pero resulta de que esta madera tenía que tener ciertos tratamientos y eso fue mejorando la calidad de los productos que se hacían con madera. Plásticos. La palabra plásticos significa que pueden ser moldeables, que pueden cambiar de forma o que son propensos a cambiar de forma. Eso significa plásticos. ¿Bien? Y resulta que ese nombre se le dio a compuestos que fueron sintetizados, los primeros se sintetizaron a partir, hubo naturales, plásticos naturales, como eran las gomas del derivado del caucho. Bien, cambiaban su forma al sufrir un estiramiento y volvían a su forma general o a su forma basal después de que existía una fuerza que modificara. Y ahí empezamos primero con los elásticos, ¿bien? Y después se fue profundizando más el estudio de los plásticos naturales, hasta el último que se obtuvieron sintéticos, ¿bien? Y con ellos se empezaron a fabricar tuberías, embalaje, juguetes, recipientes, revestimiento de cables, carcasas de productos electrónicos, ¿bien? O sea, una gran cantidad de objetos se realizan con los plásticos. ¿De qué están hechos los plásticos? De hidrocarburos obtenidos del petróleo o derivados de estos compuestos, ¿bien? Que permiten la capacidad de irse uniendo, ¿sí? Uno a otro. Esos son los plásticos. Los metales. ¿De dónde se extraen los metales? La mayoría de los metales no se encuentran libres en la naturaleza. ¿Bien? Salvo aquellos que sí les gusta estar libres, porque les gusta estar en forma reducida, como metales. ¿Bien? El oro, el vanadio, hay muy poco hierro, ¿bien? Que está al estado libre. ¿Saben dónde se encuentra el hierro en mayor estado puro? En la zona donde hace millones de años, bien, la Tierra sufrió de bombardeos de meteoritos. Bien, los meteoritos son muy ricos en hierro, ¿no? En hierro metálico. Entonces de ahí se saca ese hierro metálico libre. Pero la gran hierro está formando parte de ahí, necesito yo reducirlos para obtener el metal y trabajar sobre él. Los pétreos o áridos, también llamados algunas veces con este nombre, son materiales obtenidos de rocas o en menas o en minas. Y tenemos mármol, pizarra. La pizarra es un mineral, un silicato, que tiene la forma de exfoliarse, o sea, cortarse en láminas gruesas, ¿bien? Y que son de color oscuro, ¿no? Y permitieron durante mucho tiempo utilizarse como
revestimiento, aislación y protección en los techos de las viviendas. Bien, de ahí también deriva que las primeras superficies planas para escribir en la enseñanza recibieron el nombre de pizarra, bien, porque estaban hechos en español, porque estaban hechos de este material. En tanto que en inglés, la importancia de la escritura en las pizarras, en el blackboard, bien, radicaba en que podía utilizar un trozo de guis. ¿Qué es el guis? Un tipo de yeso. Yeso mezclado con óxido de calcio, o sea, con cal, forma lo que se llama guis. A partir de diferentes modificaciones, la palabra guis en francés y en español, en inglés y en alemán dieron chalk. ¿Bien? Y fíjense ustedes que en inglés, sobre todo americano, el pizarrón se llama chalkboard. ¿Bien? O sea, el lugar donde puede usar la tiza. ¿Bien? La tiza. Y el nombre tiza, chicos, también implica un mineral que tiene un alto porcentaje de calcio, magnesio, ¿bien? En la forma de yeso, en la forma de carbonatos, ¿bien? El yeso es un sulfato de calcio, carbonato de calcio, ¿bien? Es caliza, pero puede ser de magnesio y calcio. Después encontramos entre los pétreos, ¿bien? El producto de del tratamiento, ¿bien? Que se le hace a minerales como son arcillas, arenas sometidas a temperaturas de fusión. ¿Bien? ¿Y saben por qué se dieron cuenta de que esto servía? Porque los griegos trabajaban en la arquitectura, o su arquitectura era de piedra sobre piedra, con argamasas, ¿bien? O sea, con sustancias que actuaban de sellantes, ¿bien? Que podían ser mezcla de cal con arena, ¿bien? Lo que se conoce como mortero. Pero son los romanos los que, viviendo cerca de Puzzola, ¿bien? Puzzola, una ciudad, una zona muy cerca de Nápoles y del monte Etna, donde está el Etna, no es en sí una montaña, sino es un volcán. Ellos veían de que la lava, bien, la lava, cuando salía y se secaba y después se molía y se mezclaba con el argamasa de arena de arena y cal, ¿bien? Se obtenía un mortero, ¿bien? Que fue el bisabuelo, o más lejos todavía, del cemento llamado de Portland, una ciudad en los Estados Unidos, en el estado de Washington. Bien, resulta que ellos le dan a ese tipo de producto el nombre de cemento Portland. Bien, y al producto que se obtenía del fraguado con un revestimiento metálico le llaman hormigón. Bien, o concreto. Ellos le llaman concreto, nosotros le llamamos hormigón. Bien, resulta de que en la actualidad el cemento, lo que conocemos como cemento, puede ser blanco, puede ser de color grisáceo, se obtiene por tratamiento térmico de arcillas, o sea, de una mezcla de arcillas, rocas, calcita, bien, o sea, carbonato de calcio, y todo eso se funde en un horno
giratorio. Bien, ese horno giratorio hace que toda esta materia prima se transforme en un producto que tiene la consistencia de, eh, de lava, ¿bien? O sea, es una sustancia dura en terrones muy grandes, en terrones que pueden pesar entre 5 y 10 kilos, que después se somete a un molino de bolas, ¿bien? Y el polvo que se obtiene de eso se usa como mejorante de los morteros de cal y de cal y arena. Bien, resulta de que estos productos son muy parecidos, o este producto es muy parecido a las tierras que se sacaban de Puzzola. Estas tierras mezcladas con arena y cal recibían el nombre de puzzolanas. Bien, como les dije recién, el bisabuelo del cemento. Bien, resulta de que lo que se obtenía en Portland tenía la consistencia de una puzzolana. Bien, y al fraguar, o sea, al mezclar este polvo molido con agua, arena y cal, se obtenía un mortero de hormigón, ¿m? O cemento. Después tenemos los cerámicos. Fíjense que los cerámicos se podrían haber incluido dentro de los materiales tecnológicos llamados pétreos, pero no. Si bien están hechos a base de un producto pétreo como son las arcillas, bien, estas necesitan un tratamiento para que la arcilla absorba agua, se transforme en una sustancia malable y elástica, y después una cocción para que los componentes de las arcillas vayan formando una estructura, ¿bien?, concreta y rígida, ¿m? Y que resista sobre todo altas temperaturas. ¿Bien? Un ladrillo y una teja, un botijo es como una... ¿cómo se llama esto? Muy parecido a una teja. Una vajilla, incluso un lavabo, son productos fabricados con materiales cerámicos. Bien, estos productos tienen la característica de que son porosos, bien, son materiales sumamente porosos, que para evitar esa porosidad se le utiliza o se los pinta con mezclas de óxidos, bien, producto del avance tecnológico en pinturas, bien, y se consideran estos productos como de gran calidad. Y los textiles, obviamente, son, textil viene de textis o textus, que significa tejidos. Y justamente los tejidos que son la combinación sobre una superficie plana de hilos producidos por árboles, o sea, por vegetales, por animales, ¿bien? Y sintéticos, ¿bien? Son materiales textiles, la lana, el algodón, la seda, el lino, ¿bien? O el nylon y la lycra. Cada material tiene que tener propiedades que lo diferencian de los demás y determinan lo que puede hacerse con él. Bien, tengo una olla que está adaptada para resistir altas temperaturas. Bien, fuego directo, pero la cuchara está adaptada para que su material pueda ser calentado a altas temperaturas, pero no expuesto a las llamas.
¿Vean? Acá tenemos una tabla de los principales materiales que conocemos. Y tenemos propiedades de los materiales sensoriales: color, textura, brillo, ¿bien? Físico-químicas, transparencias, oxidación, conductividad eléctrica, conductividad térmica, ¿bien? Tengo las propiedades mecánicas: dureza, tenacidad, fragilidad, elasticidad y plasticidad. Y por último, la resistencia mecánica. ¿Bien? Si yo aplico una fuerza, ¿bien? A un material, este puede llegar a sufrir un corte, lo que se dice un momento de cizalla. Bien, entonces puedo tener fusibilidad, fácilmente fundible, ductibilidad y maleabilidad. Ecológicas: toxicidad, reciclabilidad, biodegradabilidad. Propiedades sensoriales de los materiales. Y acá vamos a ver color, textura y brillo. Bien, son las que están relacionadas a la impresión que produce el material en nuestros sentidos. Propiedades físico-químicas, bien, son las que están relacionadas con el comportamiento del material en función de su composición y ciertas características de los compuestos que lo forman. Se pueden separar para estudiarlo mejor en transparencias. Según el comportamiento de los materiales frente a la luz, se clasifican en transparentes. Todos los automóviles deberían ser transparentes. Los translúcidos, bien, donde encontramos los donde encontramos los polarizados, bien, y los opacos. También tenemos que tener en cuenta las reacciones de oxidación que hacen que el material que yo estoy estudiando puede ser sometido a una restauración, ¿bien?, de efectos motivados por agentes atmosféricos y o químicos. Los materiales y sus propiedades, tipos de propiedades, ¿bien?, son las que están relacionadas con el comportamiento del material frente a acciones externas. Conductividad térmica. Un material tiene alta conductividad térmica cuando deja pasar el calor por él. ¿Bien? Entonces, el calor no se acumula en un solo sentido. Conductividad eléctrica. Tiene alta conductividad eléctrica cuando deja pasar la corriente eléctrica por él. Entonces decimos que es conductor. En caso contrario, será aislante. Bueno, de acá vamos a ver poquito. Propiedades mecánicas de los materiales sólidos. Son las que están relacionadas con el comportamiento del material cuando se somete a esfuerzo. Elasticidad, plasticidad. Un material es elástico cuando al aplicarle una fuerza se estira, pero si cesa esa manutención o esa ¿cómo que se llama? Ese material que se está usando, ¿bien?, y vuelve a su posición, decimos que es elástico. Si este puede moldearse por el uso de, ¿qué les estaba diciendo acá? El uso de resistencia mecánica, bien, y este no se rompe, estamos diciendo que hay una resistencia mecánica. Propiedades tecnológicas, ¿qué son? Fusibilidad. Es la capacidad que tiene un material de pasar
de sólido a líquido, fundir, cuando son sometidos a una determinada temperatura. ¿Bien? Y mucho de esto, de la fusibilidad, es trabajo de campo, el estudio de la fusibilidad de los materiales, es trabajo de campo de muchísimos científicos. La ductibilidad es la capacidad de los materiales de transformarlos o transformarse en hilos cuando se estiran. Y ahora la maleabilidad es la capacidad de los materiales de transformarse en láminas cuando se les comprime. Esta sí que podría, para el café, tomar el nombre de, a ver si lo tenemos acá. No está. Bueno, dejémoslo ahí. Bueno, chicos, esto es a modo de presentación lo que ustedes tienen o deberían elegir para hablar de los materiales que a ustedes les interese y presentarlos no más allá del último día de, o sea, ustedes tienen una semana que termina el 5, ¿bien? Ese viernes ustedes deben enviarme, ¿bien? Ya sea por correo o por WhatsApp, ¿bien? Este archivo, ¿bien? Los archivos deben decir nombre, apellido, bien, y documento. El que no lo entregue, no le va a pasar nada, solamente que va a quedar regular, no va a quedar promocional. ¿Ya? Así que suficiente, no los molesto más. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Espero no ver ninguno de ustedes el año que viene. Bien. Que todos salgan muy bien, que aprueben recuperaciones y primeras instancias. ¿Bien? Después nos veremos en un examen. ¿Mm? Bueno, era esto nada más, así que les agradezco y bueno, los invito a que en estos días, el miércoles hay consulta, todo el horario de clase, hoy es miércoles, sentimos a mí el miércoles, mañana jueves y el viernes, es que con esto de que tener un lunes feriado a mí me mata. Día jueves, viernes, sábado y domingo en la mañana, no, lunes en la mañana, vamos a tener consulta. Y recuerden de que Adrián también va a dar consulta el viernes. ¿Bien? Bueno, les quiero, como les dije, les quiero agradecer el aguante. Les pido disculpas si por ahí parecí muy idiota, no era con ese fin. Y como les dije, espero no encontrarme con ninguno de ustedes el año que viene. Bien, que ustedes estén cursando segundo año el año próximo. Bien, muchas gracias. Ya nos vamos a ver solamente en los parciales y por ahí en alguna charla o llamada que me hagan por WhatsApp. ¿Ven? Tienen el del grupo y tienen mi número particular. Cuídense, chicos. Avisen si quieren consulta. Yo les preparo, pero solamente voy a preparar si ustedes me llaman. ¿Bien? No voy a preparar clases si ustedes no me llaman. Entonces, ustedes me llaman, yo preparo y les digo 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas y comenzamos. ¿Bien? Ningún problema mañana a la tarde, ningún problema el viernes a la tarde, ningún problema el sábado en la mañana, ¿bien? Y ningún problema el lunes a la mañana. ¿Bien? Recuerden que los temas que entran son el tema 4 solamente. Bien, tema 4 solamente. 2 preguntas teóricas, 3 problemas. Bien.
nada más. Sí, formulaciones, traten de acostumbrarse a formular ustedes, ¿bien? Y ver si yo tengo en el lado de los reactivos 2 carbonos, en el lado de los productos también tiene que haber una masa similar, ¿bien?, a esa que se perdió. ¿Bien? ¿Queda claro? Sí, profe. Perfecto. Bueno, los Antes despido. de todo, disculpe. El Eh, informe no era más de 2 hojas, ¿no? sí, yo quiero que sean lo más claro y concisos posible. Ok. Bien, si tienen que ser 3, bueno, que sean 3. Bien. Bien, tampoco me van a hacer una media carilla, me van a hacer. No. Bien, o sea, que sea algo de que sirva, por ejemplo, para que se lo den a una persona y ésta entienda el tema. Bien, así que, bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo mañana o pasado si van a querer consulta.